Bienvenidos a la primera presentación de mi canal Inmunólogos en el Mundo. Voy a comenzar esta primera presentación con la ponencia denominada Pandemias que asolaron a la humanidad, y el capítulo 1 corresponderá a la presencia de el enemigo público número 1, el cual he denominado como la viruela mayor. Entonces tenemos aquí el caso de la viruela, el cual en la tradición de los 4 jinetes del Apocalipsis se le ha identificado como el caballo blanco, ¿sí? El personaje que monta el caballo blanco. Ha habido ciertas dudas con respecto a si es la peste o es otro factor, además de la muerte, el hambre y la guerra, lo que ha asolado a la humanidad. Entonces, ¿pero qué es una pandemia? Entonces, antes debemos explicar estos términos, ¿sí? Y debemos de comenzar por el término epidemia, el cual es una enfermedad que afecta a un número de individuos grande, mayor al esperado, en un tiempo determinado. Su aparición es súbita, ¿sí? Y en el caso de la endemia es diferente, puesto que es una enfermedad que se presenta de manera constante en una área geográfica delimitada. En este caso corresponde a la presencia del dengue en el mundo, en las zonas en donde habita el mosco Aedes aegypti. En cambio, una pandemia es una enfermedad que se propaga por los 5 continentes y de manera súbita, ¿sí? Tratándose de una enfermedad nueva. El postvirus es el enemigo público número 1, dado que este ha estado presente desde la historia más primitiva de la especie humana, conocido como variola mayor por las cicatrices que dejaba de manera permanente, además de una mortalidad cercana al 40%. Las lesiones que se producen en la viruela van a provocar mensajes al sistema nervioso central. Este a su vez va a emitir más señales hacia el sistema nervioso periférico a través de la médula espinal. La médula espinal va a llevar estímulos a través del sistema simpático, el cual es de origen estimulatorio, y este va a provocar una respuesta inflamatoria en el sitio con espasmo vascular, edema, que es acumulación de líquido, y aumento de dolor. Este dolor a su vez va a causar una nueva respuesta simpática y se establece así un círculo vicioso entre hinchazón y dolor. Lo anterior trae como resultado la producción de dolor quemante en esa zona, hinchazón, parches rojos en la piel y la aparición de estas lesiones, las cuales son de color rojizo, y cuando se encuentran ya en un estado avanzado producen una cicatriz, ¿sí? La cual deja marcas permanentes. La inmunología comienza con la descripción de esta práctica, ¿sí? Que en el siglo V antes de Cristo se reporta que este médico llamado el Emperador Amarillo, en uno de sus 4 libros escribe una receta la cual indica que poniendo de secar costras de una lesión de una persona que haya padecido viruela al sol y después pulverizando estas costras, inoculándolas por vía nasal, la persona recibe un organismo debilitado, y esto hace que le da tiempo de generar inmunidad y ya no contraer la viruela patógena. Entonces, esta descripción hace que la práctica de la vacunación tenga actualmente alrededor de 25 siglos en el mundo. Y el primer registro que se tiene de una pandemia
¿sí? Es en el año 165 al 180 de nuestra era, ¿sí? En donde aquí vemos una fotografía de microscopía electrónica del organismo del poxvirus, el cual produjo en el Imperio Romano una pandemia en la cual se produjeron alrededor de 5 millones de muertes. ¿Sí? En los tiempos del emperador Marco Aurelio, y la cual fue atraída por las tropas del centurión Lucio Vero, el cual las trajo de Mesopotamia. A esta plaga también se le conoció como la plaga de Galeno, debido a la descripción que realiza el segundo padre de la medicina, ¿sí? Que como sabemos el primero es Hipócrates. La segunda epidemia que produjo la viruela es cuando llega a Japón en el año 735 un pescador proveniente de Corea. Se describe que la trae a Japón y provoca alrededor de 1 millón de muertes. Cuando la pandemia llega a las Américas, provoca un efecto devastador sobre las poblaciones nativas, ¿sí? Y esto hace que mueran alrededor de 56 millones de personas desde el momento que llega la epidemia de la viruela al continente americano hasta su desaparición. Y esta catástrofe ecológica ayudó a la conquista, ¿sí? de los pueblos de Mesoamérica, en México, en Perú y en las Antillas. Personajes que han participado en este caso en diseminar la práctica de la variolización. La esposa del embajador inglés en Turquía, llamada Lady Mary Montagu, en el siglo XVIII observa la práctica que era común en Turquía, la cual provenía a su vez de la India y esta a su vez de China, y decide vacunar a su primogénito. Los resultados fueron buenos, puesto que a su regreso al Reino Unido decidió vacunar a sus otros hijos e hizo traer inóculo de Turquía, el cual provenía de un caso benigno, y lo inocula a sus otros hijos para evitar el contagio de la viruela. Los aristócratas empezaron a copiar esta práctica, y posteriormente, como lo que hacen las clases altas es imitado por las clases populares, en Europa se diseminó rápidamente la costumbre de vacunar a los hijos pequeños con la viruela. Pero la inmunología iba a cambiar de seguir una receta a convertirse en una ciencia por la observación de este médico veterinario inglés, Benjamin Jesty, el cual observó que las ordeñadoras de vaca que habían padecido la viruela de las vacas no padecían la viruela humana, únicamente desarrollaban una viruela que aparecían unas cuantas lesiones en las manos y brazos. Entonces, utilizando material proveniente de estas lesiones es que logra inmunizar a personas sanas, y después hace el reto. En este caso utiliza a su esposa, seguramente porque la quería mucho y la quería proteger, y entonces logra hacer que su esposa no se enferme de la viruela humana por haber recibido previamente este contacto con las lesiones provenientes de una persona con viruela vacuna, y esto origina que el procedimiento se llame vacunación. Pero es hasta que llega Edward Jenner, médico inglés también, que atendía en la campiña cerca de Berkeley, el cual había estudiado en Londres con el mejor patólogo en ese tiempo, que era John Hunter. John Hunter era un estudioso de la inflamación, y él decía que la inflamación no era parte del problema, que era parte de la solución. Entonces estaban haciendo la inmunología proveniente de los estudios patológicos, y ahí se encontró Jenner en ese momento, y Jenner después iba a hacer la contribución definitiva
para el nacimiento de la inmunología, cuando con sus experimentos hace lo mismo que Jestin, pero él sí publica sus resultados de la vacunación y los pone a comprobación a gran escala, utilizando a personas provenientes de la Armada inglesa. Se le da el permiso de practicarlo con los marinos y logra tener buenos resultados. La vacuna se propaga por todo el mundo, llega a las Américas gracias a la expedición del doctor Francisco J. Balmis, el cual es mandado por el rey de España, que utiliza 20 niños huérfanos, los cuales no venían en calidad de esclavos, venían con su nana, que los venía cuidando. Ella hace que los niños cada 8 días transmitan la cepa vacunal de un brazo a otro a través de una incisión en el brazo, ¿sí? Y con esto llega la vacuna a las Américas a través de una expedición que inicialmente llegó a Puerto Rico, posteriormente llega a Venezuela. En Venezuela se dividen en dos, una que va hacia Cuba y posteriormente llegan a México, y posteriormente de ahí viaja hacia las Filipinas, ¿sí? Y otra vacuna que viaja hacia Sudamérica. Aquí vemos las diferentes expediciones que se llevaron al respecto. Entonces, eso fue en el siglo XVIII. En el siglo XIX llega la nueva vacuna, la que había producido Jenner, ¿sí? A través de este médico mexicano, el doctor Eduardo Lisiaga, secretario de Salud en tiempos de Porfirio Díaz, el cual negocia con Luis Pasteur y Emil Rose, ¿sí? La donación de estas vacunas, de las cuales trae la nueva vacuna de la viruela traída por Jenner, en sustitución de la que se utilizaba en el siglo XVII de brazo a brazo, y también trae la vacuna de la rabia que desarrolló Pasteur. Entonces, gracias a este médico también, posteriormente en el año 1901 se fundó el Instituto Bacteriológico Nacional, encargado de producir las vacunas en México. Entonces, la vacuna contra la viruela fue utilizada en nuestro país, en todo el mundo, y en México se logró su erradicación, ¿sí? En los años 70. Michoacán fue el último estado donde presentó episodios de viruela, y en el 76 el último caso se reporta en África, y 3 años después de que ya no se reportó el último caso en África es que la OMS declara oficialmente, ¿sí?, erradicada la vacuna, ¿sí?, y se establece esta acta declaratoria, en el cual es el primer registro de una enfermedad mediante una iniciativa del gobierno de Rusia, que es el que plantea la campaña mundial para lograr erradicar erradicar la enfermedad de la viruela, y la cual ha sido hasta el momento la única, pero otras enfermedades están cercanas a ser erradicadas. La más cercana es la poliomielitis. Hasta aquí sería la primera entrega, y les dejo el mensaje para nuestra próxima pandemia que vamos a ver, que es la peste negra. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego.